que es la NID de activos fijos o propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Como les he indicado en la clase anterior, siempre que hagamos la lectura de las normas, siempre dense un poquito de tiempo en revisar cuál es el objetivo de esta norma. ¿Okay? Sinceramente, si entienden el objetivo, todo lo que viene de forma posterior va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Nos va a indicar cuál es el tratamiento contable referente al rubro de activos fijos. ¿Ok? Es decir, nos va a indicar cuáles son los costos o cuáles son los bienes que tienen que ser considerados como un activo fijo y cuáles no. ¿Ok? Y adicionalmente nos va a indicar cuál es lo que tengo que considerar como parte del costo del activo fijo y lo que es también la determinación de la vida útil de estos bienes. Ah, chuma, me habían pedido para que haga la grabación de la clase. A ver, voy a ver si se puede hacer. Ya. Ya. Bueno, entonces el objetivo de esta norma que es indicarle cuáles son los costos que van a ser considerados como costo inicial de los bienes y cuál es la determinación de la vida útil de los mismos. Ahora, eh, disculpen que corra un poquito. Si tienen alguna duda, me la mencionan, levantan la mano, ¿ya? Pero como les expliqué en la clase, en la primera clase, en general me indican, según el sílabo, que tengo que revisar una norma por clase. Sinceramente, en el caso de lo que es activos fijos, yo lo revisaría en 2 hasta en 3 clases, ¿ok? Porque esta norma sí lo considero que es relevante. Pero lo que yo he hecho es tratar de incluir los conceptos que yo considero que son los más relevantes, ¿ok? Quizás hay algún concepto, alguna definición que no lo considere dentro de estas diapositivas, pero les estoy explicando cuál es el motivo. ¿Por qué? Porque no me gustaría que luego indiquen, oye, el profesor Sekurai no me enseñó tal cosa referente a lo que es activos fijos. Bueno, sí, tienes razón, porque estoy considerando lo que a mi criterio es lo más relevante y lo que se puede tener a lo que es más uso práctico. ¿Ok? Ya, chicos, ahí para que lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, ¿empataron? ¿Empató? A ver, vamos a ver. Ya, chicos, bueno, ya sé que hay varios aliancistas, así que, bueno, felicidades a ellos. Ya, chicos, ahora, usualmente hay errores que se repiten mucho al momento de hacer la aplicación de esta NIC. Incluso dentro de los objetivos, la norma lo menciona. ¿Cuáles son los principales errores? Que hay costos de los bienes que no son considerados como tales, ¿ok? O en algunos otros casos pasa a la inversa, que se consideran menos costos referente a los activos fijos, lo cual está subvalorando los activos fijos, ¿ya? Entonces, la determinación del costeo de los activos fijos es uno de los principales errores que hay. Vuelvo a repetir, porque hay costos que no son considerados dentro del mismo o a la inversa, hay costos que inflan el valor del activo. ¿Ya? Ahora, ¿y esto cómo te puede afectar? Generando que tú registres un mayor o un menor gasto por depreciación. Porque tú determinas el gasto de depreciación en valor al costo que tú determinas, va a ser el valor depreciable que tú determinas. ¿Ya? Otro error que sucede es que las empresas no generan o no registran la pérdida por deterioro, que se debe registrar referente al valor de los activos fijos. ¿Ya? Entonces, objetivo de la norma, indicarte cuáles son los costos que tienen que ser incluidos como parte del valor del bien y adicionalmente te indica cuáles son los principales errores que hay. ¿Ya? Principales errores, sobrevalorar o subvalorar los costos de los activos fijos, determinar un importe en libros que sea mayor o menor y lo cual te genera un mayor o menor gasto por depreciación. Y el no incluir las pérdidas por deterioro que debe reconocerse al valor del uso del mismo. ¿Ya? Ese es el principal objetivo y eso es lo que usualmente, eso es lo que vamos a, en lo que me estoy centrando en esta PPT. ¿Ya? Ahora, la primera pregunta, ¿en qué momento yo tengo que reconocer un activo fijo? ¿Tiene que cumplir con algunas características para ser reconocido como un activo fijo? Y la respuesta es sí. Tiene que ser reconocido.
para que sea reconocido como un activo fijo, tiene que cumplir con dos características que son sencillas. Uno, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del uso del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Así en palabras sencillas, que el activo fijo que yo voy a considerar, que el bien que yo estoy considerando, me genere un beneficio económico por el uso que le voy a dar al mismo. ¿Ok? Tiene que ser un bien que yo voy a usar y que me va a generar un beneficio económico. Justamente en la clase anterior me preguntaron, profesor, ¿pero qué sucede con los bienes que yo alquilo? Yo puedo tener un inmueble que lo alquilo, se lo alquilo a un tercero, o puedo tener una maquinaria que se lo alquilo a un tercero también, y me consideran. Entonces, si yo tengo un bien que se lo alquilo a un tercero, ¿estaría cumpliendo con la primera característica? Gabriela, Sí, profesor. ¿cumple o no? Mm, sí, cumple. ¿Ya? Ya, primera prueba vacacional. César Malo, ¿cumple o no cumple? Castañeda, No, profesor, no, yo no me llamo César Malo, no le voy a responder. ok, el bueno, ya tú eres el bueno, a ver, César el bueno. ¿Cumple o no cumple? ¿Mm? A ver, Pedro, ¿cumple con la característica? Le estoy indicando. La primera característica que me indica es que por el uso, o sea, que yo tengo que usar el bien y que me genere un beneficio económico por el uso del bien. En este caso, yo tengo una maquinaria que la arriendo a un tercero. ¿Estoy teniendo un beneficio económico por el uso del mismo o no? No, sería un ingreso por el alquiler, no por el uso del activo. Claro, porque el que va a hacer el uso del bien es la persona que me está alquilando el bien. Yo no voy a tener un beneficio por el uso del bien. ¿Ok? En ese caso, se le considera como una propiedad de inversión, que es una norma que la vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que cumplir es que producto del uso del bien, producto del uso del bien, yo voy a obtener un beneficio económico. Palabras sencillas. Es lo que te indica este primer punto. ¿Ok? Entonces tienen que evaluar eso. Lo segundo, que el costo del activo o del elemento pueda ser medido de forma fiable. Que los costos relacionados que yo estoy considerando como parte del bien tenga la seguridad de que el valor de esos son los correctos. ¿Ok? Usualmente, ¿cómo se determina eso? Con los comprobantes, con el sustento relacionado a los costos relacionados al bien. ¿Por qué se los menciono esto? Porque me han sucedido casos en los cuales a veces tengo compras o adiciones de activo fijo y cuando pido el sustento del costo del mismo, no me dan ni un comprobante, solamente me mandan un correo, no sé, de la gerencia financiera que me indica que el valor de esa maquinaria, porque ha sido comprado a un X, es de 1 millón de soles. ¿Ok? Pero eso no me permite, eso no me da ninguna seguridad referente al valor del bien. Tengo que tener algo que respalde el valor de la adquisición de ese bien. ¿Ok? No solamente es un correo. ¿Ok? Entonces tengo que tener las evidencias suficientes para que me indique que puedo medir de forma fiable ese costo que yo estoy considerando como parte del activo. ¿Ya? Entonces, sencillo, dos características. Que yo tengo un beneficio económico por el uso del bien y que es lo segundo, que el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Dos cositas sencillitas. ¿Ya? Y va a ser interesante porque cuando veamos propiedades de inversión, voy a poder hacer un mix entre ambos casos. ¿Ok? Y ahí va a estar lo bonito. Que ustedes pueden identificar entre un activo fijo y una propiedad de inversión. ¿Ya? Ahí estoy viendo ya varias personas con las cuales voy a poder verlos en verano. ¿Ya, chicos?
Entonces, eso va a ser interesante, sinceramente. Creo que en esta primera parte vamos a ver lo que es propiedad de inversión. Y justamente un caso que me preguntaron el fin de semana, ¿ya? ¿Qué sucede? Ahí va a ser un pequeño, ya les he indicado que es una propiedad de inversión. Es un bien en el cual yo obtengo un beneficio económico mediante el alquiler o el arrendamiento del mismo, ¿ya? ¿Qué sucede si yo adquiero un inmueble? ¿Ok? Ahora, ese inmueble tiene 4 pisos, ¿ya? De esos 4 pisos, yo voy a usar el primer y segundo piso para mis oficinas administrativas. El tercer y cuarto piso lo voy a usar para alquilarlo. Entonces, yo les puedo indicarme cuál sería la norma aplicable para el registro de este bien. Entonces, ahí van a tener que hacer el análisis. Primero, el primer y segundo piso, ¿obtengo un beneficio económico por el uso del mismo? ¿Sí o no? Sí, cumple con la primera característica. ¿Puedo determinar el costo de una forma fiable? Sí, porque debo tener una tasación. Ahí en el caso les podría indicar que hay una tasación que respalde el valor de los mismos. Entonces, el primer y segundo piso cumple con las características de un activo fijo. ¿Ok? Tercer y cuarto piso, así de forma general voy a indicar lo que es propiedad de inversión. ¿Ok? Porque igual lo vamos a ver más adelante. En el caso de propiedad de inversión, el piso 3 y 4, ¿voy a hacer uso del mismo? ¿Voy a tener un beneficio económico por el uso de los pisos del tercer y cuarto piso? No. No te estás... ¿Sí? Es Gabriela, no malores la clase, ¿eh? ¿Todavía que estás jugando ahí? ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, en el caso del piso 3 y 4, yo no voy a tener un beneficio económico por el uso, sino voy a tener un beneficio económico por el alquiler del bien. Entonces, el piso 3 y el piso 4 van a ser considerados como propiedad de inversión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un mismo bien puede ser considerado con 2 normas diferentes, aunque cumplan las mismas características. ¿A qué me refiero con las mismas características? A que corresponda a un elemento de un inmueble. Pero ya viene ahí el análisis que tienen que estudiar ustedes en base a la normativa que van a aprender acá, que es de la NIC 16 y la NIC 41, que es propiedad de inversión. ¿Ya? No, y la NIC 40, que es propiedad de inversión. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la contabilidad es bien analítica. Y para poder hacer ese análisis deben conocer un poco lo que es la normativa. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que conocer un poco lo que es la normativa para poder hacer ese análisis. Ya saben cuáles son las 2 características para ser considerado como activo fijo. Más adelante, conforme pasen las clases, van a saber cuáles son las características para ser considerado como una propiedad de inversión. ¿Ya? Ahora, me imagino que acá viene la pregunta de todos ustedes. ¿Cómo yo puedo determinar ese valor o ese costo referente a la adquisición de un activo fijo? ¿Ya? Hay que considerar 3 elementos que van a ser los componentes del costo. Uno, que es el valor del precio de adquisición, que incluye no solamente el valor de compra del bien, usualmente también, se los menciono porque lo que son el tema de maquinarias, equipos grandes o equipos especializados, usualmente se traen de afuera. Acá en Perú no se producen. Así que lo usual es que haya aranceles relacionados a la importación y los impuestos indirectos no recuperables, ¿no? Después también se deduce lo que son los descuentos o las rebajas. Es similar a lo que vimos en la clase anterior, referente a lo que son los inventarios. ¿Ok? Entonces, el precio de adquisición son todos esos componentes que les acabo de mencionar. Y acá viene lo interesante de esta norma, que te indica no solamente como parte del costo va a ser los gastos de adquisición. No solamente eso lo vas a incluir como parte del costo. También tienes que incluir todos los costos que sean directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia. O sea, todos los gastos relacionados para que el bien esté listo y en funcionamiento en base a lo que estima la administración, tienen que ser parte del costo. Es decir, yo adquiero una maquinaria X a un valor y con todos los costos incluidos en el punto A,
Sin embargo, adicionalmente a esto, necesito realizar una calibración de la maquinaria antes de que funcione. ¿Ese costo de esa calibración de esa maquinaria sería parte del costo en base a lo que estamos leyendo en el punto B? ¿Sí o no? Greta, Sí, profesor. ¿por qué? Eso es lo que te pregunto en el examen. Porque es necesario para que el activo entre en funcionamiento. Ah, ya, está bien. Estás atenta, me sorprende. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, todos los gastos que sean relacionados para que el bien pueda estar en funcionamiento tienen que estar incluidos dentro del costo. Usualmente la mayoría de las empresas, la mayoría, solamente se quedan en el punto A. Todo lo que corresponde a los gastos de adquisición lo consideran como parte del costo y no incluyen los gastos adicionales que son necesarios para que esta maquinaria esté en funcionamiento. Y usualmente estos gastos adicionales también son importes muy significativos. ¿Ok? Y finalmente, otra cosa más que tiene que ser considerado dentro de parte del costo. ¿Ya? También es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar donde va a estar el bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una maquinaria que sé que me va a tener una vida útil de 10 años, ¿ok? Tengo una maquinaria que va a tener una vida útil de 10 años, ¿ok? Y sé que está en un lugar que yo he alquilado, ¿ok? Está en un lugar que yo he alquilado, tengo esa maquinaria que va a durar 10 años, y sé que una vez que concluyen los 10 años, tengo que entregar esa ubicación en las mismas condiciones que me lo entregaron. Es decir, el costo por retirar esa maquinaria de esa ubicación, porque va a haber un valor, porque tengo que hacer el desmantelamiento, luego el transporte de esa maquinaria que va a ser chatarra, en teoría, ¿ok? Todos esos gastos, que es para el desmantelamiento y para colocar el lugar en las mismas condiciones que me entregaron, ¿ok? Todos esos costos de mantenimiento también tengo que considerarlo como parte del costo del activo fijo. ¿Ya? También tiene que ser considerado como parte del costo del activo fijo. Sinceramente, la mayoría de las empresas no hacen eso, no consideran los costos de mantenimiento. ¿Cuál es el floro, por así decirlo, que te indican? Que ellos han estimado que los costos de mantenimiento van a ser insignificativos o van a ser inmateriales. Por eso no lo consideran como parte del costo del activo. ¿Ok? Pero déjame decirte, una maquinaria de un peso y un tamaño significativo, obvio que el trasladarlo de un lugar a otro, a un lugar para que lo vuelvan chatarra o quizás volver a colocar la ubicación en las condiciones que te entregaron inicialmente, es un costo significativo. Pero bueno, eso ya es un tema de la compañía, ¿no? Ahí ya en ese caso creo que es algo muy complicado de poder refutar. ¿Ya? Y eso es lo que usualmente sucede. ¿Ya? Entonces, ahora acá viene la pregunta. Yo sé que el año 10 voy a gastar 100.000 soles para desmantelar esa maquinaria. Ese valor de 100.000 soles de acá a 10 años va a ser el mismo valor que tengo al día de hoy. No, profesor. Tenemos que traerlo al valor presente. Claro, ese valor, esos 100.000 soles tienes que traerlo al valor presente. Y ese importe que tú traes a valor presente lo consideras como parte de lo que es el costo del activo. ¿Ok? Ya chicos, acá les pongo un caso, es un caso sencillo, lo revisan si tienen alguna duda, son algunos costos que no son, les doy X costos y les pido que me indiquen cuáles van a ser parte del costo del activo y cuáles no, ¿ok? Ay. Sí, Esmeralda. Sí, buenas noches, profesor. En el caso, por ejemplo, si yo adquiero un activo fijo y esa la adquiero en letras, digamos que yo la financio. Pero antes del financiamiento, yo me hacen un descuento. Entonces, ese descuento también formaría parte del costo, ¿verdad? Correcto, ese descuento es parte del costo. Ahora, algo que te corregiría es que usualmente lo que son la adquisición de activos fijos tú no lo haces en letras, usualmente lo haces mediante un leasing. Esa es la operación financiera que usualmente se realiza para adquisición de un activo fijo, con un leasing. Con letras podría ser
si es que tú se lo compras de forma directa al proveedor y te lo financia en letras, ¿no? Pero lo usual, lo que más se ve es el tema de los sí, leasing. lo comento porque yo, bueno, lo vi hace poco Ujú. y entonces justamente esa empresa se dedica a este rubro y pues Ujú. adquiere sus, no sé si, creo que era activos y lo financian. Entonces, por eso lo comentaba. Entonces Claro, ahí sí, que tenía una claro, pequeña consulta. sí, claro, correcto, pero el financiamiento es mediante un leasing, ¿ok? Ah, ya. Las letras, sinceramente, nunca he visto que un activo se adquiera mediante letras. Puede ser quizás en la empresa que tú has visto, quizás sea así, ¿no? Pero lo usual es que sea mediante un leasing, ¿ok? Lo que pasa es que tiene, o sea, esta empresa tiene una filial y la filial realiza financiamientos. Entonces creo que es por eso. Claro, sí, pues Sí, entiendo que es una empresa relacionada. Entonces, en ese sí. caso, ya el Ajá, financiamiento lo ajá, puedes realizar mediante ya. una letra, ¿no? ¿Ok? Pero Ujú. lo usual es que, en general, lo que más se ve es el tema de los leasing, ¿ya? Pero está bien. O sea, sí, los descuentos relacionados también forman parte del costo. Y justamente creo que en la diapositiva anterior también se menciona eso, que los descuentos que se relacionan a la adquisición también es parte del costo. ¿Ya? Pero está bien, buena pregunta, Esmeralda. ¿Ya? Ya, chicos, y como estaba indicando, en este caso les coloco la adquisición de una maquinaria y lo que les pido acá es que me identifiquen qué cosa es parte del costo y qué cosa no es, ¿no? Acá voy a entrar de forma rápida. Usualmente lo que no se considera como parte del costo son los costos financieros y lo que son las pérdidas operativas antes de iniciar la producción. Esos dos no se consideran como parte del costo. Ahora, alguien que domine las NICs me puede indicar, profe, pero si hay un caso específico cuando se considera cuando los costos financieros sí se consideran como parte del costo de un activo fijo. ¿Cuáles son, ¿Cuál es ese caso? En la NIF Activos aptos. 23, profesor. No, Claro, Financiamiento. claro. NIF 23, partido facto. claro, correcto. Cuando estamos hablando de un activo acto, o como antes se le conocía como un activo calificado, ahí hay la opción de que los costos financieros formen parte del activo fijo. ¿Ok? En este caso, no les estoy indicando que este activo cumple con las características o se puede considerar como activo acto, por eso no se está considerando los costos financieros como parte del costo del elemento. Eso se lo menciono para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bien, chicos, acá no hay, acá están los recintos contables para que lo puedan revisar. Bueno. El siguiente caso es a ver, ¿quién? Sí, César. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Una consulta, ¿podría regresar en donde nos quedamos, por favor? Tenía Sí, una sí. duda. Ya, ahí en la última que dice pérdidas operativas antes de iniciar, anteriormente había comentado que teníamos que costear todo aquello que le dé su ubicación final, ¿no? Para que esté funcionando. Ahí el tema de los costos preoperativos, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es la diferencia con este último punto que dicen que no entra el costo, pero, o sea, usted también había mencionado que todo aquello que realizamos para que se ponga en función entra el costo, ¿no? Como que una disyuntiva ahí para mí. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, ok. Ya, ahora, lo primero hay que entender qué es un costo preoperativo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un costo preoperativo, hablamos de desembolsos en los cuales la empresa incurre o desembolsa antes de que empiecen las operaciones de una forma normal. ¿Ok? O sea, son los costos necesarios antes que yo, por ejemplo, a ver, para ponerlo como un caso práctico. ¿Ya? Yo soy la empresa A. Soy la empresa A y yo tengo que adquirir X cantidad de activos fijos para poder iniciar mis operaciones. ¿Ok? Entonces, previo a adquirir esos costos, esos bienes, tengo que incurrir en algunos costos preoperativos que pueden ser, por ejemplo, estudios de viabilidad y de mercado. Ver si es que realmente la producción de los bienes que yo voy a realizar van a pegar en el mercado. ¿Ok? Entonces, esos estudios de viabilidad y previos análisis del mercado. ¿O qué otro tipo de gastos preoperativos tengo? Por ejemplo, los gastos de constitución legal o registro referente a lo que son el inicio de las operaciones de la empresa. ¿Ya? Esos costos
preoperativos no forman parte del bien. ¿Por qué? Porque se están generando antes del inicio de las operaciones. ¿Ok? Esos gastos preoperativos es antes del inicio de las operaciones de la compañía, que son necesarios, sí, para poder evaluar la factibilidad o el desarrollo en base a las estimaciones que yo tenga para el uso de mis bienes, ¿no? Por eso es que no se considera como parte de un bien. Usualmente, ¿dónde vemos los gastos preoperativos? En el caso más, más típico, en lo que son las empresas mineras. ¿Ok? Antes de iniciar lo que es el proceso de extracción de los minerales, yo incurro en gastos preoperativos. ¿Que cuáles son? Lo que es la revisión de los suelos para ver la cantidad de mineral que puedo tener dentro de los yacimientos mineros, el gasto de permisos, ¿ok? Que son previos al inicio de las operaciones de la compañía. Esos son los gastos preoperativos. Y en este caso, acá lo estoy mencionando gastos preoperativos antes de iniciar la producción, como que son los gastos previos de viabilidad para ver si es que realmente mi producción va a pegar en el mercado, pues, ¿no? Por ejemplo, yo soy Inca Kola, quiero implementar o desarrollar una nueva marca de gaseosa. Antes de ver y de adquirir la maquinaria para poder adquirir y ver si es que va a haber un mercado para mi producto, tengo que incurrir en algunos gastos, que va a ser la evaluación del mercado, ver si es que va a ser viable o va a ser rentable mi costo. Y eso es antes del inicio de la producción. Por eso no se considera como parte del costo. ¿Sí? César, Ahí, sí. profesor. Sí, lo entiendo. O sea, eso sí también se puede diferenciar únicamente con la palabra que a veces en el costo entra temas de asesoría. Los gastos de Asesoría. Claro, asesoría. Claro, ajá, pero eso o sea, tiene estos gastos operativos son antes del inicio de la producción. O sea, y tú no ¿sabes cuál es lo que también te puede gatillar en gasto preoperativo? Es que ya, ponte que tú haces esos gastos del mercado y te determinan que tu producto que tú quieres vender no no se va a da. pegar en el mercado, no Claro, se ahí va a ya dar. se perdió, pues, ¿no? Es un gasto. Es un gasto. O sea, es que tú no tienes la seguridad de si va a ser algo favorable o desfavorable. Por eso no lo puedes considerar como parte del costo. Ya. Sí, está Eso es bien. eso es lo que gatillaría esa diferencia, ¿no? Sí, más preciso, profe. Ya, chicos, Gracias. ahí están los asientos, ahí revisan los asientos contables que le voy a compartir. Ese es en el caso de una empresa que adquiere un bien que no tiene nada del otro mundo, ¿ya? Ahora, esto es lo importante. Ya hemos visto cuáles son los costos iniciales del activo, que son los tres que hemos mencionado en la parte superior. Ahora, de forma posterior, la empresa puede hacer la medición puede hacer la medición de los activos fijos. Esta es la medición de forma posterior. La norma te da dos alternativas: el modelo del costo y el modelo de revaluación. El modelo del costo es el valor que tú tienes registrado en tus libros menos tu depreciación acumulada. Ese es el método del costo, que es el valor inicial con el cual tú has adquirido tus bienes y que se van a dar hasta el término de tu vida útil. ¿Ok? Ese es el modelo del costo, el más típico, el que usualmente usan la mayoría de las empresas. ¿Ok? Sin embargo, la norma te da otra alternativa, que es el método de la revaluación o el modelo de la revaluación. ¿En qué consiste el modelo de revaluación? Creo que conmigo lo han visto. Consiste en determinar el valor razonable, el valor actual del bien, con el cual tú vas a actualizar ese valor o ese costo histórico que tú tienes. ¿Dónde se observa usualmente que hay un mayor valor de los bienes o de estos elementos? Es en lo que es el tema de los inmuebles. ¿Ok? Entonces, yo tengo registrado un inmueble en el año 1 a un costo de 10,000 soles, llego al año 4 y decido cambiar ya no el modelo del costo, sino el modelo de revaluación. Entonces, ¿qué hago? Llamo a un perito tasador para que me indique cuál es el valor razonable de ese bien al año 4. Ese mayor valor que me determina el perito tasador, es el valor que yo voy a registrar en los libros, que usualmente es mayor.
Puede haber algunos casos en los cuales el valor de un inmueble puede disminuir. ¿Ok? Hay algunos casos en los cuales el valor de un inmueble puede disminuir. Cosa que nunca he visto, pero teóricamente puede pasar eso. ¿Ya? Pero en ese caso, si tú vas a determinar una revaluación y ves que el valor de tu inmueble es mucho menor a tu costo, ¿qué es lo que haces? Ya no tomas el modelo de revaluación, continúas con el modelo del costo. Por eso es muy difícil que una empresa en un primer momento, use o registre el menor valor de una tasación. Es algo bien difícil, es algo bien jalado de los pelos. A menos que seas un contador bien honesto, bien sincero, que deseas mostrar el valor real de tus activos, pues, ¿no? O en este caso desde el inmueble. Y quieres mostrar ese menor valor en lo que es tus libros contables. Pero para eso tendrías que tener una aprobación de la gerencia, que obviamente no va a querer que registres ese menor valor del activo. ¿Ok? Eso es lo usual. Lo que más se ve es que ese mayor valor contable se registra en la situación financiera. Ahora, estamos en el año 1, tengo un valor de 10,000, tengo el año 4, mi perito tasador me determinó que el valor ya no es 10,000, es 20,000. ¿Ok? Y opto por el modelo de la revaluación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que registrar ese mayor valor de 10,000 soles. ¿Cuál es el asiento contable? Creo que lo hemos visto varias veces. Cargas activo fijo y abonas a excedente de revaluación, que es una cuenta patrimonial. ¿Ok? Ese es el asiento más contable. Ese asiento también tiene un impuesto a la renta diferido, pero sinceramente no quiero complicarles ahorita la vida, así que se los pongo sin ese impuesto a la renta diferido. Cargas activo fijo y abonas a excedente de revaluación por ese mayor valor. Ahora, ¿qué sucede? Y también he visto en algunos casos que la empresa está decidiendo deciden hacer la medición posterior. ¿Ok? Año 1 tienes 10,000, año 4 estás haciendo la evaluación y contratas a un perito tasador. ¿Ya? Entonces, determinan que el valor del bien ha aumentado, se ha duplicado su valor, que ahora es 20,000. Ahora, y de verdad no sé por qué sucedió eso, la gerencia tenía un mayor valor de 20,000 y el costo que tenía 10,000. Y tenían que hacer la medición posterior. Entonces, tenían que elegir entre modelo de costo y modelo de revaluación. Lo que yo recomendaría es que apliquen el modelo de revaluación porque te da un mayor valor. Pero ellos decidieron mantenerse con el modelo del costo. ¿Ok? De verdad, no sé por qué decidieron mantenerse por el valor del costo. Yo entiendo que quizás por un tema de nivel práctico o algo que les aconsejó el contador. ¿Por qué? Porque cuando tú registras el modelo de revaluación, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que registrar un impuesto de renta diferido. Y usualmente la mayoría de las personas no conocen no saben cómo calcular el impuesto de la renta diferido. Así que yo me imagino que en ese caso el contador buscó la forma para desanimarlos y para que no registren al valor de revaluación. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que el hecho de que tú tengas una tasación y te genere un mayor valor, no te da la opción de que elijas sí o sí el modelo de revaluación. La norma te da dos opciones para que tú elijas el modelo del costo o el modelo de revaluación. Ya depende de la administración cuál de los dos modelos registra. Pero sinceramente, el que yo recomendaría que registre es el modelo de la revaluación, porque te ayuda a presentar te incrementa el valor de tus activos y te ayuda a presentar una mejor posición financiera. Eso es lo ideal. Pero, como les digo, ¿por qué los contadores usualmente no hacen eso? Porque hay un impuesto, en el asiento contable hay un impuesto a la renta diferida. Y usualmente los contadores no saben cómo manejar eso. Por eso es que optan o sugieren a esa administración para no optar por el modelo de la revaluación. ¿Ok? Eso yo lo he visto lo que les menciono no está en los libros, es lo que he visto en la parte práctica. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá entre modelo de costo y modelo de revaluación? Ahora, algo que tienen que considerar si es que deciden aplicar el modelo de la revaluación es que el elemento que ustedes decidan revaluar o aplicar este modelo, tienes que aplicarle a todos los bienes. Es decir, si yo elijo el elemento de activos de maquinarias, aplicar el modelo de revaluación y yo tengo 500 maquinarias, tengo que aplicar la revaluación a las 500 maquinarias. Es decir, tengo que tasar esas 500 maquinarias, o esos 500 equipos. No es que yo seleccione, ya tengo 500 maquinarias y voy a solamente revaluar 100 maquinarias. No es así. Tienes que
aplicarle el modelo de regulación a todos los elementos que conforman ese rubro. ¿Ok? Se los menciono porque también he visto que en algún momento la compañía ha dicho, ¿sabes qué? A lo que son los vehículos voy a hacer una revaluación. Voy a aplicarle el modelo de regulación para lo que es la medición posterior. Cuando se hace la revisión, uno observa que no le ha aplicado a todos los activos fijos, sino solamente a una parte. Entonces, en ese caso hay un error. Y lo más conveniente es una de dos. Revalúas lo que te falta de los activos fijos y registras ese excedente de revaluación para todos, o te mantienes con el modelo del costo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? No hay. Chévere. Ya, acá el modelo del costo, que es lo que les mencioné. El modelo de revaluación, lo que hemos visto. Acá justo está el punto que les menciono, ¿no? De que si se reevalúan todos los elementos, si uno elige por lo que es el tema de la revaluación, tiene que reevaluar todos los elementos que pertenezcan a la misma tasa del activo fijo. ¿Ok? Ahora, acá viene la pregunta. ¿En qué momento uno dispone o revierte esa provisión de la revaluación? Esa disposición de esa revaluación se puede suceder por dos cosas. ¿Ok? Uno, que tú aplicas tu método de la revaluación y realizas la venta del activo fijo. En ese caso se va a extornar ese excedente de revaluación. O en el otro caso es cuando tú determinas, ya eliges el método de revaluación, en el año 1 tienes un mayor valor y si en el año 2 tienes un menor valor, ese menor valor tienes que registrarlo contra ese excedente de revaluación. ¿Ok? Solamente en esos casos se puede disponer de ese excedente de revaluación. Vayamos a otro concepto que es importante, que es la depreciación. ¿Ok? ¿Qué es la depreciación? Es el valor, vamos a ver acá, ¿no? Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. En palabras sencillas, es el valor o es el gasto que se genera por el uso del bien. Vuelvo a repetir, ¿qué es la depreciación? ¿Es el gasto que se genera o es la disminución del valor del bien por el uso que tú le das a ese bien o ese activo fijo? ¿Ok? Ahora, esa distribución, ese uso se va a dar a lo largo de la vida útil que tú has determinado a un inicio. ¿Ya? Ahora, algo que tienen que tener en cuenta referente a lo que es la vida útil, hay dos métodos para determinar la vida útil. Y con eso te genera dos métodos para lo que es el registro de la depreciación. Uno que es la lineal, que todos hemos visto. La vida útil, los años que yo determine entre el costo del bien, y eso lo divido, y eso es lo que deprecio de forma anual, ¿no? Ese porcentaje o ese valor que determino de ese bien por los años que yo considero. El otro es en base a las unidades producidas. Yo determino que esa maquinaria de 1 millón de soles me va a producir 1 millón de unidades. ¿Ok? Entonces yo voy a registrar mi depreciación en base a las unidades que voy produciendo y eso es lo que voy a mandar a resultados cada mes. ¿Cuál de los dos métodos es el mejor? Es el segundo, en base a las unidades producidas. ¿Por qué? Porque una vez que yo inicio mi depreciación de mis activos fijos, yo no puedo hacer el pare de esta depreciación. Si yo inicio mi depreciación en el mes de enero, tengo que ya continuar hasta que haga el uso total del costo de mi activo. No puedo indicar, ¿sabes qué? En el mes de febrero no tenía producción, así que voy a parar mi depreciación. No. Entonces elegí el método lineal. Entonces, de forma mensual, sí o sí, produzcas o no, tienes que hacer el registro de ese gasto de esa depreciación. Pero eso genera un problema que se vio durante la pandemia, cuando la mayoría de las fábricas habían parado, porque no tenían personal por el tema de la pandemia, por la limitación para ir a las fábricas. Hay varias fábricas que pararon 1 o 2 meses. ¿Ok? Y usualmente estas fábricas tenían el método lineal. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Igual aunque tu fábrica esté esperada en el mes de febrero, marzo o abril, tienes que registrar un gasto por depreciación, aunque no tengas ningún ingreso relacionado a ese bien. Ahí fue donde se observó que había ese método lineal, para mí, que no es el más efectivo. ¿Ok? Pero ¿qué hubiera pasado si la empresa hubiera elegido el método de las unidades de producción, unidades producidas?
tú no producías en el mes de enero, febrero, o no producías en el mes de febrero y marzo, entonces no registras ni un gasto de depreciación, porque tú has elegido el método de unidades producidas, y si no has producido nada, entonces no hay necesidad de registrar un gasto de depreciación. El método más efectivo, o el que te puede dar una más, mostrar los estados financieros de una forma correcta, es el método de unidades producidas, pero es el más trabajoso también, y es un problema. ¿Por qué? Porque en este caso tendrías que pedir al área de producción que te determine cuál es la cantidad exacta de las unidades que puede producir una máquina. Adicionalmente, de forma diaria o de forma mensual, te tiene que indicar cuáles son las unidades producidas para que tú apliques a ese factor el valor que tú has determinado, ¿no? En base a cada unidad. O sea, es un poquito más trabajoso. En cambio, línea recta, costo entre los años, y eso es lo que yo tengo que registrar de forma anual. No tienes que hacer mayor cálculo, pero es un poco más sencillo. ¿Ok? El método que es el más correcto, que es el método B, es el más idóneo, pero es mucho más trabajoso. Por eso que la mayoría de las empresas no lo eligen. ¿Ya? Ahora, algo que también ahora que estamos hablando de depreciación, es que nosotros tenemos un importe depreciable. ¿Ok? ¿Cuál es el importe depreciable? Es el costo que nosotros hemos determinado por el valor del activo fijo. Es el costo que hemos determinado, ¿ok? Menos su valor residual. Ese es el importe que yo voy a depreciar. Mi costo, que hemos visto en la parte superior, a ese costo tengo que restar el valor residual, y a ese neto que yo tengo ahí, lo voy a dividir entre la vida útil que yo he determinado. Y ese va a ser mi factor. ¿Ok? Ahora, viene la duda de ustedes. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es el valor residual? ¿Ok? Acá, como lo menciona la diapositiva, es el importe que estima la empresa que podría obtener actualmente por la disposición del elemento. Es decir, es el valor que yo sé que voy a obtener cuando ya mi activo esté totalmente depreciado y por el cual voy a poder venderlo. ¿Ok? Entonces, es el valor que yo voy a obtener una vez que así por decirlo, ¿no? Porque cuando mi activo ya es chatarra, es el valor que yo voy a obtener por ese activo y es el que yo voy a registrar. Y es el valor que yo voy a obtener por el ingreso, por la venta de ese bien. Ese es el valor residual de un activo. Ahora, ¿cómo se determina ese valor residual? Ustedes como contadores no van a determinar ese valor residual. Ahí ustedes tienen que pedir el apoyo del área especializada. Si están en una empresa industrial, debe haber un área de mantenimiento. ¿Ok? Y esta área de mantenimiento tiene que indicarles cuál va a ser ese valor residual para que puedan restarle al costo y poder determinar el valor a depreciar. ¿Ok? Entonces, también eso es trabajoso, porque tienes que pedir, imagínate que tienes 500 activos fijos y que el área de mantenimiento determine el valor residual de todos esos. O sea, es chamba, sinceramente es chamba. Y por eso usualmente la mayoría de las empresas no determinan ese valor residual. Usualmente lo que te indican es, como les mencioné anteriormente, que ese valor residual es inmaterial, que ese valor residual es significativo y por eso no lo registran. Ese es el floro, ¿no? Que te van a meter todas las administraciones. Ustedes si en un momento ustedes están en lo que es auditoría financiera y le ponen como una observación que la compañía no ha determinado el valor residual de los activos como parte del costo del importe depreciable, lo que le va a responder a entidades es que para mí ese valor residual no es nada. O sea, para mí el valor residual de ese activo es de un sol. Por eso es que no lo registro o no lo incluyo dentro de un importe depreciable. Bueno, en este caso, esa va a ser la experiencia que tiene la usual. Esa ya es una estimación que ya la determina la compañía, ¿no? Pero bueno, ahí para que lo tengan como una anécdota. ¿Sí? ¿Quién levanta la mano? Sí, Alison. Profe, una consulta. Por ejemplo, si yo tengo una maquinaria y esta maquinaria contablemente, digamos, está por depreciarse al 20%, me está durando 5 años. Entonces, pasa que al momento de finalizar el 5.º año, esta contablemente ya está totalmente depreciada, ¿no? Sin embargo, tengo esta maquinaria que todavía sigue en funcionamiento. En la contabilidad, ¿cómo se registraría este activo aún en uso? Claro. Mira, esa es muy buena pregunta y ese es uno de los errores que hoy en día se ve más. ¿Ok? ¿Por qué ese error se ve más? Porque usualmente la mayoría de las empresas usan como referencia para determinar su vida útil las tasas tributarias.
¿ok? Usan como referencia las tasas tributarias. Ya, SUNAT indica que una maquinaria se deprecia en 4 años, ¿ok? Pero una maquinaria a nivel práctico, yo no he visto que se deprecie 4 años, ¿no? Se deprecia más o menos en 8 o 10 años, hasta más tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el error ahí al inicio? Es que la empresa no ha determinado de una forma correcta la vida útil. Ese es el principal error. La empresa no ha determinado la vida útil de una forma correcta. ¿Por qué? Porque ha usado como referencia las tasas tributarias. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Tiene que hacer una corrección de esa determinación de esa vida útil, de ese gasto por depreciación que se registró en los años anteriores. Entonces hay un caso práctico sobre eso. Ahorita lo vamos a ver. El caso práctico más o menos es así, ¿no? Yo he determinado en un primer momento que mi activo fijo se deprecia 5 años, porque usarlo como referencia a tasas tributarias. Sin embargo, a nivel práctico, me doy cuenta que ese activo fijo no tiene una vida útil de 5 años, sino tiene una vida útil de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer la corrección y extornar ese gasto de posesión que tú has registrado en exceso. Hay un caso práctico, justo lo que tú hablas, Alison. Hay un caso práctico. A ver, vamos a avanzar a ese caso práctico para que puedan ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Acá está el enunciado tal, pero se lo voy a resumir acá. ¿Qué es lo que sucede? Yo en un primer momento he determinado que mi vida útil es de 5 años. ¿Ok? El valor del activo es 80.000 soles. Ya. Yo he determinado en un primer momento que mi vida útil es de 5 años. Por eso he registrado anualmente una depreciación de 16.000 soles. Sin embargo, llego al año 5 y me doy cuenta, porque ese activo está totalmente depreciado, me doy cuenta que ese activo todavía me puede durar 3 años más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el año 5 cuando tengo mi activo totalmente depreciado? Yo ya he determinado ya he analizado que mi vida útil en un primer momento lo he determinado mal y que mi vida útil es de 8 años. Tengo que agregarle 3 años más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un ajuste en mis estados financieros referente a ese mayor valor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vuelvo a repetir. Esta primera columna es como yo he registrado en un primer momento, en base a la vida útil de 5 años. Entonces, anualmente he determinado 16.000 soles de gasto por depreciación, que es lo que estamos observando acá. Llega el año 2018 y yo me doy cuenta que mi vida útil no es de 5 años, sino es de 8 años. Y al ser de 8 años, ¿cuánto debía haber registrado anualmente? 10.000 soles, que es lo que estoy registrando acá. Hasta el año 2018 tengo 50.000 soles, pero yo ya he registrado 80.000 soles, que es lo que está acá. ¿Cuánto es lo que tengo que extornar? Tengo que extornar esa depreciación en exceso que he registrado en los años anteriores, y ese es mi ajuste que está acá. Es el extorno de ese gasto por depreciación, y ese gasto por depreciación tengo que distribuirlo en los 3 años siguientes o adicionales que he determinado como vida útil. ¿Ok? Y eso es lo que sucede actualmente en la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas están usando como referencia las tasas tributarias, pero cuando llegan al año 5 o al año 4, se dan cuenta que ese bien todavía tiene para más años. Entonces tienen que hacer este ajuste de acá a ese excedente de la depreciación que han registrado y prorratearlo por los años que continúan. ¿Ok? No sé si quedó claro, Alison. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, el problema de este error es porque no han determinado la vida útil de una forma correcta. Ese es el principal problema. ¿Ya? Vamos a ver. Ya hemos avanzado un poquito ahí. Ya. Ya hemos hablado de importe depreciable, la vida útil, valor residual, ya. La depreciación, estamos entrando acá en mayor detalle. Ya. Algo que sí o sí tiene que hacerse. Un ratito, chicos. Ya, chicos.
Algo que te indica la norma es que el valor residual y la vida útil se tienen que revisar al menos una vez al año. ¿Ok? Ese es uno de los principales problemas, que las empresas no hacen eso. No hacen esa revisión al término de cada periodo anual. Y en el caso del que mencionó Alison, ¿no? Si hubieran hecho esa revisión de forma anual, no hubieran tenido ese error. ¿Ok? Y eso es lo que te indica la norma. Pero la mayoría de las empresas no lo hacen. Ya si ustedes son auditores financieros, acá hay un punto de observación. ¿Ya? Factores a considerar para determinar la vida útil. Usualmente depende mucho, cada empresa va a aplicar diferentes factores para determinar la vida útil, porque más que todo es en base a estimaciones. Y cada empresa, en base a la experiencia que tiene, va a usar el mejor estimado en base a lo que ya han visto en años anteriores para poder determinar esta vida útil. Así que no hay una regla definida para determinar la vida útil. Depende mucho del estimado y la experiencia que tenga la compañía. ¿Ok? Acá le doy unos ejemplos de cuáles son esos factores. ¿Ya? Y hay algo de acá que justamente mencionando lo que es la depreciación de la vida útil y que lo pongo a modo de ejemplo para que vean cuánta diferencia hay entre la parte financiera y la parte tributaria. ¿Ok? A nivel financiero, ¿cuándo inicia la depreciación? Cuando mi bien ya está listo para su uso. A partir de ese momento, yo tengo que registrar ese gasto por depreciación, sin importar si es que me genera un ingreso. Estoy en el mes de enero, mi activo fijo está disponible para su uso, para que me haga la producción, pero si no produzco nada en el mes de enero, febrero, marzo, por X motivos, igual le tengo que empezar a registrar la depreciación. Sin embargo, tributariamente no es así. Tú inicias tu depreciación a partir del mes en que te genera una renta gravada, es decir, a partir del mes en el cual tú generas una venta. Puede ser que en el mes, usando como ejemplo lo que se acaba de mencionar, acá en la parte tributaria, puede ser que el mes de enero ya tengo mi activo fijo disponible para su uso, ¿ok? Ya lo tengo disponible para su uso, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No tengo ningún ingreso, ninguna renta, no he realizado ninguna venta. Entonces, tributariamente no puedes registrar todavía ese gasto por depreciación. Tienes que empezar a partir del momento que tú realizas tu primera venta, que puede ser en el mes de febrero, marzo o abril. Ahí ya ven una gran diferencia entre lo que es la parte contable y la parte financiera. Pero nosotros la contabilidad se realiza en base a lo que nos indican las NICs o las NIF, que es la parte financiera, no en base a la parte tributaria. Y justamente acá en Perú se usa mucho como referencia lo que es la parte tributaria para lo que es el registro de las operaciones. ¿Ok? Otro concepto acá es la componentización de los activos fijos. ¿Ok? Usualmente cuando tú tienes activos fijos que tienen un valor que sea significativo y que pueda distinguirse en un mismo bien el valor de cada uno, puedes tú determinarle una vida útil diferente. En este caso, estoy mostrando el caso de un vehículo que han hecho la descomponentización. ¿Ok? Le han puesto a la carrocería, le han puesto un valor, una vida útil de 4 años, al motor una vida útil de 2 años y a los otros componentes una vida de 5 años. ¿Ok? ¿Eso qué nos quiere decir? Que no necesariamente un activo fijo va a tener la misma vida útil. ¿Ok? Puede haber componentes que tengan una vida útil menor o mayor. Por eso, en esos casos, tiene que hacer esa componentización de los activos. ¿Ok? Acá les pongo este ejemplo y cuál es el efecto financiero, ¿no? Pueden ver cuánto es el gasto de depreciación que se va a registrar en cada año y cómo en el año 21 ya no va a tener un gasto por depreciación del motor. ¿Ok? Sería muy diferente si agarrara todo este bien y lo considerara con una sola vida útil. ¿Ya? En este caso, una depreciación no registrada en el ejercicio anterior. ¿Qué sucede cuando tengo un error que no ha sido registrado en el periodo que corresponde? Y es un error que descubro de forma anterior. ¿Contra qué iría? ¿Contra resultados del ejercicio o contra resultados acumulados? ¿Alguien? ¿Acumulados? Iría contra resultados acumulados. ¿Ok? Porque ya es una operación que, o sea, la utilidad del ejercicio que corresponde ya está en la parte de resultados acumulados. Porque ustedes saben que el resultado del ejercicio se va a registrar en los resultados acumulados del periodo. ¿Ok? Acá les muestro el asiento contable, que es el que está ahí. No hay mucha ciencia en eso. ¿En qué casos hablamos de una enajenación de una maquinaria? ¿Cuándo se genera una enajenación? Cuando la empresa consume ese producto, ¿no? Cuando la empresa hace uso de la maquinaria, digamos.
¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien más? O cuando también creo que a sus empleados les puede dar, pues, ¿no? Una enajenada. No me acuerdo bien. Ok. Nosotros hablamos de una enajenación cuando hacemos la disposición de un activo fijo. Esta disposición se puede dar por una venta, por una baja o por una donación de este activo fijo. ¿Ok? Entonces, es cuando hacemos la disposición de un activo fijo. Así, en palabras sencillas, es cuando hacemos el retiro de ese activo fijo. ¿Ok? Se puede dar por una, vuelvo a repetir, se puede dar por una venta, por una baja de activos fijos o por una donación. Es cuando tú dispones de este activo fijo. ¿Ok? Entonces, ahora, en este caso les muestro que tengo un costo de 120.000 soles, una depreciación acumulada de 118.000. ¿Cuánto sería mi costo neto de este activo? 102.000 soles. Si yo hago la disposición de este activo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que mandar a resultados ese costo neto, que en este caso vendrían a ser los 102.000 soles y que va a una cuenta 65, que es valor neto de enajenación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer uso de ese bien. O sea, ese gasto por depreciación que yo he determinado que lo iba a registrar en 5, 6 o X cantidad de años, ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque ya estoy disponiendo del activo fijo. Y ahora estoy retirando de mi contabilidad. Entonces, ese valor que yo iba a depreciar, que vendría a ser mi valor neto, tengo que mandar los resultados. ¿Ok? Chicos, ya acá están los asientos contables, tal. Es una depresión registrada en exceso, también igual, ya hemos visto. Es similar, acá están los asientos contables. Es lo que vimos con Allison. Ya, chicos, hemos avanzado rápido el día de hoy, en una hora, justo como me lo pidieron. ¿Dudas, chicos, sobre sobre las cosas que hemos visto? De verdad está muy... Yo siento que está bien resumido y hay bastantes cositas. Sí, Allison, te escucho. Profe, yo tenía duda, pero era sobre lo que le había consultado. O sea, yo no lo llegué a comprender bien cuando le dije sobre la diferencia entre propiedad de inversión e inversiones inmobiliarias. No sé si me podría dar un ejemplo. Ya. Ok. Cuando nosotros hablamos de propiedad de inversión, hablamos de bienes que son arrendados para obtener un beneficio. O sea, que son alquilados para obtener un beneficio económico sobre estos. ¿Ok? Eso es propiedad de inversión. ¿Cuál es el otro, Alison? ¿Ya? El Cuando otro nosotros es hablamos, inversiones inmobiliarias. ya, inversiones inmobiliarias, también puede ser adquisición de un terreno o de un inmueble, pero eso es específicamente, tú lo usas para lo que es ay, quizás suena redundante, pero para proyectos inmobiliarios. ¿Ok? Por ejemplo, ¿dónde vas a ver una inversión inmobiliaria? Usualmente eso lo vas a ver en las empresas que adquieren fondos para proyectos inmobiliarios, es decir, para una constructora que adquiere un terreno en el cual va a construir de forma posterior. Eso para ellos sería una inversión inmobiliaria. Usualmente las inversiones inmobiliarias se encuentran en ese tipo de empresas, que son empresas de construcción. Y propiedades de inversión lo puedes encontrar tanto en una empresa inmobiliaria como en una empresa X, ¿no? Porque el objetivo solamente es es dar tu bien o arrendar tu bien para poder adquirir una renta por el alquiler de ese bien. En cambio, una inversión inmobiliaria es aquel que se usa para un proyecto, para la construcción. Usualmente a nivel práctico lo ves así. Ahora, como te expliqué, depende mucho de la empresa. Tienes que ver, o sea, un mismo caso no puede aplicar para lo mismo. Creo que también me mencionaste que tú no tenías la seguridad si es que la empresa va a alquilar, o sea, la empresa compra un terreno y no sabe si lo va a usar como un activo fijo o como una propiedad de inversión. ¿Ok? Usualmente, si una empresa hace una adquisición de algo, ya sabe para qué lo va a adquirir, ¿no? Si es para un activo fijo o para una inversión inmobiliaria, porque es una inversión significativa que está haciendo. Entonces, yo entiendo que sí o sí una empresa, al momento de adquirir un bien, ya sabe cuál es el objetivo o el motivo de este. ¿Ok? No sé si respondí tu duda. Sí, un poco. O sea, lo que pasa es que la empresa ha adquirido un inmueble, se tiene algo de ¿cuánto? 12 pisos, y prácticamente aquí se encontraban inquilinos ya, ¿no? El anterior dueño. Ya, Y al claro. momento de... Es que eso sería una propiedad de inversión, el Es alquiler que de eso. Porque tienes los inquilinos. Eso sería una es propiedad de que inversión. en actas, cuando leí justo con mi responsable,
decía que esta formaba parte de una propiedad de inversión y también lo que eran inversiones inmobiliarias. Ambos pensamos que era lo mismo, ¿no? En un inicio, pero cuando decían que son conceptos totalmente diferentes y pertenecen a este mismo, surgió la duda. ¿Ok? Pero ahí tienen que consultar a la gerencia referente a eso. Es que ahí tienes que hacerle más consultas a la gerencia referente a eso. Pero a mí, teóricamente, me va como una propiedad de inversión. Teóricamente, con lo que me estás comentando. Sí, César. Profesor, ahí siguiendo el caso de Alison, parece esos temas de reclasificación, bueno, no afectan a resultados, ¿no? Así como que a nivel de gerencia como que podrían explicar nada más a dónde lo van a reclasificar, en todo caso que de manera que convenga, ¿no? Porque no, No, es no hay que un tema de reajuste ni nada, solamente sería reclasificación. es una clasificación de las cuentas de activos, nada más. O sea, clasificas una cuenta o sea, de un activo, de una propiedad de inversión, una inversión inmobiliaria o un activo fijo. En lo que es propiedad, es una clasificación entre cuentas, nada más. Sí, Ahora, pues, no, o sea, eso ya se escapa de las manos de lo contable porque ya gerencia estarían viendo cómo van a tratar la disposición de todo ese edificio es que, comercial, ¿no? claro, Alison, lo que deberías hacer ahí en ese caso es reunirte con la gerencia de administración y finanzas o con la gerencia general y que te especifiquen cuál va a ser el uso de los bienes. Porque sí o sí te tienen que confirmar si va a ser como un activo fijo o una propiedad de inversión. O sea, ahí tú no puedes suponer, ¿no? Ahí, y la norma no te va a ayudar en nada, si es que la gerencia no ha indicado cuál va a ser el uso de ¿no? Tú no puedes indicar, no, según la norma va a ser un activo fijo, una propiedad de inversión. La gerencia es la que tiene que indicar eso, en base al uso que le van a dar. ¿Ok? Ya, profe. Chicos, Gracias. ¿alguna otra duda adicional? Sí, Samuel. Profesor, una consulta. En el tema de mantenimientos de activos, ¿afectaría en algo al costo o solo serían gastos? Si son ya, muy buena pregunta. Los mantenimientos menores son parte del gasto, ¿ok? Los mantenimientos menores son parte del gasto, pero hay algunos mantenimientos que son importes significativos, que se consideran como mantenimientos mayores, esos sí forman parte del costo. Ahí ya tienes que determinarlo, evaluarlo en base a la materialidad. Por ejemplo, cuando se ve, usualmente en las empresas de aerolíneas, en las empresas de aerolíneas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cada 5 o cada 10 años a sus aviones tienen que darle un mantenimiento mayor. Tienen que hacer un remantenimiento del motor, del chasis, y ese mantenimiento mayor forma parte del costo del bien. ¿Ok? Pero ya tienes que evaluar lo que es el tema de la materialidad. ¿Ok? Ya, entonces un mantenimiento mayor no lo puedo pasar como gasto, o dependería. No, porque ese mantenimiento mayor va a incrementar la vida útil de tu activo fijo. ¿Lo incrementa o lo mantiene? No lo incrementa. Ese mantenimiento mayor incrementa la vida útil de tu Y si activo. una compañía lo considerara como gasto, ¿sería un problema? Sí, tendrías un problema. Es que usualmente los mantenimientos periódicos o los mantenimientos menores, lo que hace no es incrementar el valor de tu vida, no es incrementar la vida útil de tu bien, sino es hacer que se mantengan en operación. Pero el mantenimiento mayor, lo que lo diferencia de ese mantenimiento periódico, es que incrementa la vida útil de tu bien. Por eso lo consideras como parte del costo. Ah, ok, ya, gracias. Ahí tienes que evaluar si ese mantenimiento va a incrementar o no la vida útil de tu bien, ¿no? ¿Bien? Bien, chicos, ¿alguna duda adicional? Bueno, ya que son las 18, para no perder la costumbre. Ya, chicos, no me han confirmado si el día de mañana va a ser presencial o virtual.